Bienvenidos a un nuevo Ecos en la Palabra, segundo domingo de Pascua, o como se conoce, Domingo de la Divina Misericordia. Escuchamos el texto del Evangelio de hoy y después lo comentamos. Del Evangelio según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: La paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Él les respondió: Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pensá cuando te presentás con alguien que no conoces o te presentan con alguien que no conoces y vos tenés que decir algo de vos. Viste que generalmente optamos por hablar de nuestra profesión, de lo que hacemos, de nuestras capacidades. Si yo me tengo que presentar con alguien que no conozco, diría: soy Pablo Saboya, soy cura de la diócesis de San Martín, soy profesor de teología, no sé, podría decir miles de cosas. Y para presentarnos, generalmente elegimos algo en lo que somos fuertes, algo que nos sirve para poder tener una posición, un nombre o algo, una consideración delante de otros. Fíjense cuál es la carta de presentación de Jesús. Jesús en el texto de hoy dice que entra estando cerradas las puertas porque tenían miedo, y lo primero que dice Jesús es: La paz esté con ustedes. Donde nosotros generalmente en nuestra carta de presentación ponemos una virtud, una fortaleza, algo que en lo que somos buenos, pensando en nosotros, Jesús habla de sus discípulos. La paz esté con ustedes es como recordar lo que fue la vida de Jesús. Jesús nunca pensó en sí mismo. Jesús es aquel que toda su vida, todo su ministerio lo pensó por los demás. Y acá está Jesús de nuevo, presentándose, diciendo: La paz esté con ustedes. Pero más interesante aún es que Jesús en su carta de presentación no utiliza nada que sea una fortaleza. Al contrario, después de saludarlos dice que les mostró a los discípulos sus manos y su costado. La carta de presentación de Jesús son sus propias heridas. Por eso hoy te invito a que, a la luz de este texto, podamos y puedas, te invito a que lo hagas, contemplar
las heridas de Jesús. Pero ¿cómo, Pablo? Estamos en Pascua, ya el Viernes Santo ya pasó. Pero fíjate que el texto del Evangelio, los textos evangélicos, se encargan mucho de dejarnos claro que el resucitado tiene todavía sus heridas. Porque las heridas de Jesús que hoy te invito a contemplar son, por un lado, signo de su humanidad. Es la carne real de Jesús la que queda marcada. Pero además, para los evangelios, el hecho de que el resucitado tenga las marcas de la crucifixión es mostrar su identidad. Aquel que fue crucificado es el que ahora está resucitado. Y contemplando las heridas de Jesús, me pregunto qué lugar tienen nuestras propias heridas en el camino. Recién dijimos, en nuestras cartas de presentación no suelen aparecer nuestras heridas, pero son parte de nuestro camino. Muchas veces nuestras heridas, que pueden ser heridas de alguna frustración, de alguna mala experiencia, de algo en mi carácter que no puedo cambiar, de algún vicio o pecado que me cuesta superar, cada uno sabrá. Generalmente esas heridas quedan en nuestro corazón como algo que nos avergüenza, como algo que tiene que ser escondido, como algo que tiene que ser tapado. Y tal vez hoy, contemplándolo a Jesús, la idea sea no caer en esa tentación del perfeccionismo que nosotros mismos a veces nos imponemos o nos imponen los otros, y nosotros compramos esa idea de que hay que ser perfecto, inmaculado, intachable en todo, que uno no tiene la posibilidad ni siquiera de equivocarse. Contemplemos hoy las heridas de Jesús y contemplemos nuestras propias heridas, porque esas heridas están llamadas a ser transfiguradas, y no nos prendamos en el juego del perfeccionismo. No estoy invitando a la mediocridad. Obviamente tenemos que seguir creciendo en el camino espiritual, pero si no somos capaces de mostrar nuestras manos y nuestro costado heridos, llagados, no podemos hacer un proceso de real conversión. Esas heridas están ahí. No caigas en la tentación de querer hacer todo perfecto porque vos te lo impongas o porque pensás que los demás esperan eso de vos. Me viene esto de San Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte, y me voy a gloriar en mis heridas, porque es ahí donde triunfa el poder de Cristo. Nuestras heridas están llamadas a ser transfiguradas, resucitadas con Jesús. Y a no olvidarnos, y esto es lo último, no olvidarnos de que cuando contemplamos las heridas de Jesús, también es una invitación a mirar no solamente mis propias heridas, sino también las heridas de los demás. Hay tantos hermanos y hermanas llagados, heridos, que están lacerados en su carne o en su espíritu. Y este domingo de la misericordia nos tiene que llevar a eso, a que los que hemos sido misericordiados por Dios, como Francisco inventamos este verbo, los que hemos sido misericordiados, que hemos tenido esa experiencia de que Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿cómo miramos las heridas de los demás? ¿Somos capaces de acercarnos a esas heridas materiales o espirituales con compasión? ¿O nuestra mirada es la mirada del juicio, del desprecio, del descarte? Que el Señor nos conceda un corazón misericordioso para contemplar las heridas de Jesús, contemplar nuestras propias heridas, contemplar las heridas de los demás. Esas heridas son el ancla con la historia, con nuestra verdad, con nuestra realidad. No para quedarnos ahí, sino para que esas heridas sean testimonio del triunfo de Cristo resucitado en nosotros. Que Dios los bendiga mucho, que sigamos viviendo esta alegría de la Pascua y recibí la bendición del resucitado. Que Dios te bendiga en este domingo, durante toda esta semana, Él que es nuestro buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Buen domingo y buena semana para todos.